A principios del siglo XX, el Uruguay llevaba adelante profundas reformas sociales, económicas y educativas que cambiarían la concepción del Estado. Tales reformas generaron la necesidad de contar con un organismo técnicamente autónomo, capaz de controlar las distintas reparticiones públicas con la finalidad de subsanar las deficiencias de los servicios, individualizando responsabilidades y deberes. En este contexto, se crea la Inspección General de Hacienda el 10 de marzo de 1915. Oficina dependiente del entonces Ministerio de Hacienda, que contaría con aproximadamente 10 funcionarios provenientes de la Contaduría General de la Nación, sexta sección. La creación de esta oficina y la estructura que se le asigna ya en el año 1927 revela la importancia y significación que el Estado uruguayo atribuye al Contralor sobre la gestión económico-financiera de la Hacienda Pública, considerándola una oficina técnico-administrativa asesora de los poderes públicos. A comienzos de 1934, la Inspección General de Hacienda, que hasta ese entonces tenía el Contralor General de la Administración Pública y de los entes autónomos de carácter industrial o administrativo, absorbe a la Inspección Nacional de Bancos y Sociedades Anónimas, pasándose a denominar Inspección General de Hacienda, Bancos y Sociedades Anónimas. Ese mismo año, las mutualistas y cooperativas de consumo son sometidas a igual régimen de control que las sociedades anónimas. Es así que el organismo asume la vigilancia de importantes agentes económicos, financieros y sociales y comienza a convertirse en el referente técnico de los poderes públicos, también en tema de hacienda privada. A partir de ese momento, se le fue otorgado un rol cada vez más relevante en este ámbito, ampliando sus competencias en materia de cooperativas, cuando en 1946 se sanciona la primera Ley General de Cooperativas y posteriormente introduciendo las sociedades anónimas financieras de inversión, las sociedades civiles, las cooperativas de vivienda y la intervención administrativa y liquidación de importantísimos grupos económicos de la época. Supuesto, la calidad de lo que se ofrecía, o sea, buenos asesoramientos, comprensión de las realidades que estábamos tratando y creo que nos desempeñamos teníamos un alto concepto dentro de la administración pública. Nombrar a la Inspección General de Hacienda significaba un poco sacarse el sombrero, ¿no? A fines de los años 80, con la sanción de la Ley de Sociedades Comerciales, se modifica sustancialmente el ámbito de actuación del organismo, otorgándole la potestad de aprobar los contratos sociales, que hasta ese entonces aprobaba el Poder Judicial, y de controlar el funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas, acompañando la tendencia mundial de vigilar más cercanamente aquellas sociedades en las que el ciudadano invierte su dinero y que recurren al ahorro público. Y vale también agregar que ha sido fruto de la labor, del trabajo y de la valiosa concepción que al respecto se tenía por parte de todos los funcionarios que en oportunidad en que a nuestro juicio equivocadamente se quiso suprimir el organismo, esa tarea abnegada, sacrificada, pero responsable de los funcionarios, impidió que eso sucediera y se mantuviera este organismo de contralor en los términos que estaban previstos en la ley y que por obvias razones correspondían. En el año 1993 se produce una instancia particular en la vida del organismo, derivada de la sanción de un decreto que disponía su supresión. Esta medida del Poder Ejecutivo fue dejada sin efecto primariamente por una norma legal que mantenía su vigencia y funcionamiento, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo.
La importancia de mantener vigente la estructura institucional, Inspección General de Hacienda, fue demostrada a los sectores políticos y a la sociedad en su conjunto por los funcionarios comprometidos con su función y con esa impronta técnica tan peculiar y distintiva. Unidos bajo la forma de una asociación sindical, lograron que en forma histórica y definitiva la Asamblea General levantara el veto interpuesto. La oficina pasó por momentos muy difíciles, en determinado momento se la quiso suprimir y los funcionarios salimos a defenderla. Nunca en mi vida escribí tantos memorándum como en esa época, porque salíamos a escribir memorándum para los diputados y senadores explicando cuál era la importancia de la oficina, cómo había sido creada, qué competencias tenía, por qué era importante mantenerla, por qué era importante mantener su independencia, etc. Y bueno, finalmente la ganamos. A partir de este hecho, se ve la necesidad de reformular a la Inspección General de Hacienda, poniendo énfasis en los cometidos fundamentales de la sociedad, transfiriendo aquellas obligaciones que pudieran ser cumplidas por otras oficinas. Es así que en el año 1996 se transforma en la Auditoría Interna de la Nación, órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo con autonomía técnica. Esta modificación va más allá de un cambio de nombre, es un cambio sustantivo en el rol sobre el sector público, priorizando el de asesor sobre el de inspector, asignándole la responsabilidad de encabezar el sistema de control interno del Estado y el de ejercer la superintendencia técnica de las unidades de auditoría interna que se creen para formar el sistema de auditoría interna gubernamental. Se acentúa la actuación de la Auditoría Interna de la Nación en los aspectos de control de gestión y en la transparencia hacia la ciudadanía, siendo obligatorio la publicación de un extracto de sus actuaciones, hecho relevante para la comunicación del quehacer del Estado con el ciudadano. En el año 2000, con la finalidad de contribuir a la transparencia de la información financiera de las sociedades comerciales, se comete a la Auditoría Interna de la Nación la administración y gestión del registro de estados contables. Sin embargo, la fortaleza de la oficina creo que estaba en la unión, porque además somos pocos funcionarios, siempre han sido pocos técnicos. Cuando yo entré se jubiló una cantidad de gente mayor, que eran los que mantenían también todos esos valores, ¿no? de la probidad, el control. Yo creo que no se observaron nunca casos de corrupción en esta oficina, o mínimos, se lo subieron, porque estaba ese sentido de honor en la función de control. Y bueno, el equipo de gente era excepcional, éramos en ese momento creo que 100 funcionarios. El otro día me encontraba con un colega que me dice, yo estuve en otras oficinas, pero ninguna hubo la mística de la auditoría o lo que era la inspección de Hacienda en ese momento. La forma de trabajo también ha evolucionado, acompañando los distintos cometidos asignados, las distintas situaciones sociales y económicas del Uruguay, así como los avances tecnológicos mundiales. En sus comienzos, los sistemas de información eran llevados en forma manual a través de libros en los que se escrituraban con una perfecta caligrafía los distintos acontecimientos funcionales y las diversas actuaciones realizadas. Posteriormente, y con el correr de los años, se incorporaron máquinas de escribir, se diseñaron fichas de información, formularios preimpresos confeccionados con matrices mimeográficas en la propia oficina y se instauró un sistema de respaldo de información documental basados en microfilm. En 1987 se comenzó el proceso de modernización tecnológica de la oficina, permitiendo facilitar las tareas de los funcionarios, brindando la información en forma más oportuna y acercando el organismo al ciudadano, alineándolo progresivamente a las políticas de gobierno electrónico y participación ciudadana. Sin embargo, hay una constante en todos estos años, y es el compromiso de los funcionarios con su tarea, anteponiendo los intereses de la oficina a los intereses personales, siendo la ética
un valor incuestionable para los que trabajaron y trabajan en la auditoría interna de la Nación. Los 100 años encuentran la auditoría interna de la Nación en procesos de cambios alineados a los estándares internacionales y mejores prácticas. La transformación del registro de estados contables para convertirse en la central electrónica de balances, mejorando la transparencia de la información a través de una mayor calidad y mayor divulgación de la información de los sectores corporativo y financiero. El desarrollo y fortalecimiento del sistema de auditoría gubernamental para evaluar el cumplimiento de políticas públicas y la calidad del gasto. El control de funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas para contribuir al fortalecimiento de la transparencia en el mercado de valores, generando confianza y credibilidad en la inversión. El control de las cooperativas para bregar por el respeto de la entidad cooperativa, principalmente a través del cumplimiento de sus principios y fortaleciendo el sistema mediante la fiscalización de las cooperativas de consumo, de trabajo, agrarias y de ahorro y crédito. Como autoridad de control del proceso establecido por la Ley de Convergencia Técnica en materia de transparencia fiscal internacional, para favorecer la apertura de una mayor transparencia tributaria, dando cumplimiento a los convenios y a los acuerdos internacionales para intercambio de información, contribuyendo a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La importancia de esta oficina de control, la ahora Auditoría Interna de la Nación, ha quedado demostrada fehacientemente en sus 100 años de vida a través de los diversos e importantísimos cometidos que le han sido asignados, convirtiéndola en el referente técnico del Poder Ejecutivo, tanto en temas de la hacienda pública como privada. Esta cualidad de referente es la que hoy nos convoca en estas jornadas, pretendiendo continuar avanzando en esta línea de acción. El principal recurso con el que contó la Inspección General de Hacienda y con el que cuenta hoy la Auditoría Interna de la Nación es su gente, siempre caracterizado por su calidad técnica, pero fundamentalmente por el compromiso con la función que ejerce, su profesionalidad, honestidad y valores éticos. La actitud y la aptitud de este capital humano constituye el agente fundamental para promover los cambios necesarios para un Estado más eficiente y transparente y para garantizar las bases de una economía confiable y creíble. Economía y país abierto no puede quedar rezagado desde este punto de vista. Pero además Uruguay ha dado pasos en materia de transparencia en el sentido de identificación de los accionistas de sociedades anónimas, ¿verdad?, de inscripción o registro de esas sociedades, de control en cuanto a acciones que pueden integrarse en operaciones de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, porque el mundo va hacia esos objetivos. Y Uruguay, economía y país abierto, no puede quedar rezagado desde ese punto de vista.